La hija no reconoció a su padre cuando regresó de un viaje de negocios y después de un examen, se desplomó. Hola a todos, disfruten de estos momentos relajantes mientras miran. James regresó después de 6 largos años lejos de su ciudad natal. Había sido ingeniero eléctrico, un hombre de habilidades precisas y manos firmes, pero después de mudarse a Canadá, la vida tomó un giro diferente. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, obrero de la construcción, conserje, incluso camarero, cualquier cosa para enviar dinero a su familia para el tratamiento de cáncer de su esposa. Pero la cruel y desgarradora verdad fue que a pesar de todos los sacrificios, de todas las horas de trabajo agotador, su esposa todavía no lo logró. Cada día se aferraba a una imagen, a una esperanza, el momento en que encontraría a su hija Lucy. En su mente, la vio corriendo hacia él, con los brazos abiertos y la risa estallando como la luz del sol. Pero cuando finalmente llegó a Albany, nada era como recordaba. Todo había cambiado, y la extraña familiaridad de la casa parecía como entrar en un sueño destruido por el tiempo. La vieja casa ya no estaba, se vendió el año anterior. Incluso el vecindario parecía mirarlo con ojos desconocidos. El anciano vecino, el señor Arthur, entrecerró los ojos desde su porche. La confusión se reflejaba profundamente en su rostro. ¿James? ¿Eres tú?, preguntó el anciano con cautela. Sí, respondió James, con la voz cargada de silencio, he vuelto. Quiero ver a Lucy. Arthur dudó y luego suspiró. Está con Clare, tu cuñada. Cayo acuó 12. James se quedó congelado. Claire. El nombre solo despertó en él un peso enterrado en el pecho. Recordó la mirada fría en sus ojos el día que Mary, su esposa, murió, una mirada que parecía decir, ya no tienes ningún derecho sobre Lucy. En la esquina de Oakwood Street, una casa blanca se erguía alta y rígida. A través de la ventana, vio la silueta de Clare, siempre meticulosa, con una falda larga, el cabello recogido en un moño apretado y un viejo bolso de paja colgando de su brazo como una reliquia de su determinación. Cuando James se acercó, Clare lo miró como si fuera un objeto olvidado hacía mucho tiempo que había resurgido de un ático polvoriento. James, yo, he vuelto, Clare, dijo con la voz quebrada. Clare simplemente asintió y se giró ligeramente. ¿Está Lucy en casa?, preguntó. Lo es, dijo Clare después de una pausa. Quiero verla. Debes saber, añadió con frialdad, que ella no se acuerda de ti. James sintió como si su pecho se hubiera derrumbado hacia adentro. ¿Qué? Pasen, pero les advierto, no causen problemas. Él entró. La casa estaba limpia, ordenada, fría. En las paredes colgaban fotografías familiares cuidadosamente ordenadas. Todas mostraban a Clare y Lucy, sonriendo, posando, en fiestas de cumpleaños o en parques. Pero ni una sola imagen mostraba el rostro de James. Ni un solo momento de su presencia permaneció en la vida de su propia hija. Clare subió las escaleras, con pasos lentos y deliberados. Ella gritó, Lucy, baja. Alguien quiere verte. Unos pasos débiles resonaron en el aire quieto. Entonces apareció la niña. Tenía el pelo castaño suave, recogido en coletas. Sus ojos oscuros reflejaban los de su madre, pero la calidez que James había conocido alguna vez había desaparecido. Lucy se detuvo al pie de las escaleras y lo miró fijamente. ¿Quién eres? Esa simple pregunta, hecha con tanta delicadeza, atravesó a James más profundamente que cualquier espada. Yo soy tu padre, susurró sin aliento. Soy tu padre, Lucy. Ella retrocedió un poco. Un destello de miedo cruzó su rostro. Ella se volvió hacia Clare. Casi. Clare dio un paso adelante y rodeó al niño con un brazo. Está bien, susurró, no tienes que hablar si no quieres. James se quedó congelado. Su boca temblaba. ¿No te acuerdas de mí?, preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Cuando eras pequeño, solía llevarte al parque. Te encantó el viaje. Me rogaste que te contara cuentos de hadas todas las noches. Tú, me llamaste papá. Lucy sacudió la cabeza lentamente. Las lágrimas corrían por sus grandes ojos. Pero James no podía decir si nacieron del miedo, de la confusión o de un leve eco de la memoria perdida.
Clare se interpuso entre ellos. Deberías irte, dijo con firmeza. Ella ha sufrido un trauma psicológico desde que murió mi hermana. Tu repentina reaparición solo empeora las cosas. Los puños de James se apretaron. Tengo derecho a ver a mi hija. Entonces contrate un abogado. Pero por ahora no le hagas más daño. Él dio un paso atrás. Luego se dio la vuelta, con la respiración entrecortada y la visión ardiendo. Nunca en su vida se había sentido tan invisible. Esa noche, James estaba sentado solo en una habitación de motel que acababa de alquilar cerca del centro de la ciudad. El papel pintado se ha desprendido de las paredes. El aire apestaba a humedad y moho. Pero nada de eso era comparado con el dolor sofocante en su pecho. Rebuscó en su cartera. Saqué una foto vieja. En esta película, Mary sostenía a Lucy, de 3 años, mientras él sonreía a su lado. Parecían tan felices, tan seguros de que el futuro sería brillante. Partió hacia Canadá creyendo que regresaría más fuerte y más realizado. Nunca imaginó que un día su hija lo miraría a los ojos y le preguntaría: ¿Quién eres? A la mañana siguiente, James regresó a Oakwood Street. La esperanza despertó dentro de él, la esperanza de un momento más con Lucy. Pero esta vez la puerta estaba cerrada. Clare abrió la puerta ligeramente, no lo suficiente para dejarlo entrar. Clare, por favor, suplicó, déjame explicarte, solo por unos minutos. Clare se cruzó de brazos. ¿Llegas 2 años tarde, James? ¿Sabes siquiera cómo fueron esos 2 años? Tenía pesadillas todas las noches, llorando por su madre. Yo era el único que la sostenía. Enviaba dinero todos los meses. Te llamé, insistió James. Pero no la dejaste libre. Bloqueaste mis correos electrónicos. Cambiaste tu número. Lo hice para protegerla, dijo Clare rotundamente. ¿O así se olvidará de mí? El rostro de Clare brillaba de emoción. Un destello de algo no dicho cruzó sus ojos, pero lo volvió a enmascarar con el silencio. No tengo por qué dar explicaciones. Si quiere respuestas, llame a un abogado. James se dio la vuelta y se alejó, aturdido. Su sombra se extendía por la acera. El viento aullaba por la calle vacía. Pero el frío en su corazón era más profundo que cualquier frío invernal. Al tercer día, se paró al otro lado de la calle y observó a Clare llevar a Lucy a la escuela. La niña permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Una mujer que pasaba le susurró a su amiga: «Soy James. No lo he visto desde hace años. Escuché que abandonó a su esposa y a su hijo». James giró la cara y sintió un dolor que lo atravesaba. Él no los culpó. Nadie había dicho nunca la verdad, solo los susurros venenosos que pasaban de boca en boca. Más tarde ese día, vio una cara familiar. La señora Marta, ex maestra de Lucy. Él corrió hacia ella. «Señora Marta». ¿James? «Dios mío, ¿de verdad eres tú?» «Sí. Acabo de regresar». Quería preguntarte, ¿te acuerdas de Lucy? «¿Cómo podría olvidarlo?», dijo cálidamente. Ella era una de las niñas más dulces. Y ella adoraba especialmente a su padre. Ella siempre decía: «Papá James es mi héroe». La Gour de James se cerra. ¿Sabes por qué no se acuerda de mí? El rostro de Marta se oscureció. Después de que su esposa murió, Lucy abandonó repentinamente la escuela. Pregunté por ella, pero Clare me dijo que la habían trasladado a un lugar más tranquilo. No he vuelto a saber nada desde entonces. James le dio las gracias. Luego se alejó, sin rumbo. No sabía qué hacer a continuación. Pero él sabía una cosa con profunda certeza. Lucy no podría haberlo olvidado por sí sola. Alguien había hecho que esto sucediera. Y encontraría la verdad. En la cuarta mañana, James fue a la tienda. Compró una bolsa de malvaviscos de fresa, del tipo que le encantaba a Lucy cuando era niña. Y trajo un viejo álbum de fotografías, deshilachado por los bordes, lleno del calor de antaño. No podía esperar a que la ley. Necesitaba acceder a los recuerdos de su hija. Necesitaba recordarle su vínculo, un vínculo que ninguna ausencia podría borrar verdaderamente.
A las 9 de la mañana, James estaba afuera de la puerta de Clare. Su mano tembló mientras golpeaba. Después de una larga pausa, Clare abrió la puerta. Sus ojos eran sospechosos. Esta vez no estoy aquí para exigir nada, dijo en voz baja. Solo quiero sentarme y hablar con ella. Solo por un ratito. Clare lo miró fijamente. Su tono se suavizó, aunque sus ojos permanecieron cautelosos. Ella está desayunando. Si ella está de acuerdo, bien. Pero solo 15 minutos. Y me sentaré contigo. Gracias. James entró en la sala de estar. Lucy estaba en la mesa, vistiendo un suéter blanco con un pequeño conejo bordado en él. Su cabello estaba atado en coletas, como cuando era pequeña. Pero sus ojos eran cautelosos, distantes. Hola, cariño, dijo James forzando una sonrisa. Lucy no respondió. Se sentó frente a ella y colocó suavemente el álbum de fotografías sobre la mesa. ¿Te acuerdas de eso?, preguntó. Lo traje de Canadá. Hay muchas fotografías nuestras. Lucy miró el álbum. Ella no lo abrió. Clare se sentó a su lado y colocó su mano protectora sobre el hombro de la niña. No lo recuerdo, dijo Lucy suavemente. Sus ojos permanecieron fijos en su cuchara. Está bien, dijo James suavemente. Déjame contarte algunas historias. Está bien. Sin esperar, abrió el álbum. Este es el día en que aprendiste a andar en bicicleta. Te caíste tantas veces, pero seguiste riendo. Gritaste, soy un superhéroe. Y papá vuela conmigo. Lucy se mordió el labio. Su rostro no delataba nada. Y allí, estaba en el parque acuático. Al principio, tenías miedo de las diapositivas. Pero entonces no pararías. Mamá tuvo que arrastrarte y yo estaba empapado como una rata ahogada. Él miró a Lucy. Esperaba, suplicaba, un destello de reconocimiento. Pero ella simplemente negó con la cabeza. Yo, no lo recuerdo. El corazón retorcido de James. Aún así él asintió. Tragué saliva con fuerza. No es nada serio. Seguiré contándote más historias, aunque ahora no las recuerdes, no importa. Clare se puso de pie, su voz tranquila pero firme, se acabó el tiempo, creo que es suficiente por hoy. James miró a su hija una última vez y dijo en voz baja, papá volverá. Bueno, Lucy no respondió, simplemente miró hacia otro lado. De regreso a su habitación del motel, James se cruzó con el señor Arthur regando unas plantas frente a su casa. El anciano vio a James, dudó un momento y luego dijo, ¿no te encuentras bien? Estoy bien, es solo que todo es tan diferente a lo que imaginaba. Arthur asintió, luego bajó la voz, Clare, ella es una mujer fuerte, un poco mandona, desde que murió tu esposa. Rara vez veo a la pequeña Lucy salir. James se sorprendió, ¿ella no va a salir? Sí, al principio pensé que era porque estaba de duelo, pero poco a poco empezó a sentirse extraño. Nadie puede acercarse a ella, los niños del vecindario no pueden jugar con ella. Cada vez que se menciona su nombre, Clare lo ignora. James le dio las gracias y se alejó, la sensación de pesadez regresó, comenzó a tener miedo. Miedo de que en 6 años fuera de casa no solo había perdido a su esposa, sino que lentamente estaba perdiendo también a su hija. Al día siguiente, James fue a la escuela primaria donde estudiaba Lucy. No le permitieron entrar al aula, pero desde la puerta de la escuela vio la pequeña figura de su hija en el patio, sentada sola en un banco de piedra, jugando sola. Un profesor de mediana edad pasó caminando y James lo saludó rápidamente. Disculpe, ¿es usted el profesor de la clase 5A? Sí, lo soy. ¿Puedo preguntar quién eres? Soy el padre de Lucy Walker. El profesor se quedó paralizado. ¿Eres James? Dios mío. Creí que aún estabas en el extranjero. Acabo de llegar a casa, quería preguntarle cómo le iba en el colegio, pero, no se acuerda de mí. Franklin suspiró, no me sorprende, Lucy es una estudiante brillante, pero muy callada. Nunca inicia una conversación, y sobre todo, es muy sensible con la familia. ¿Alguien le ha hablado alguna vez de mí? Un día, otro estudiante preguntó, ¿dónde está tu padre? Y Lucy, de repente, rompió a llorar y exclamó, es un hombre malo.
Entonces Clare la regañó allí mismo en la puerta de la escuela. James apretó los puños. Gracias, señor. Esa noche, James se sentó en silencio frente a su vieja computadora. Abrió la carpeta Lucy en su disco duro. Aparecieron vídeos y grabaciones de audio, imágenes de ambos cocinando juntos, fragmentos de Lucy cantándole feliz cumpleaños a su madre. Se puso a llorar al oír su voz: papá, te quiero tanto como a un pastel. Enterró su rostro entre sus manos. Nadie podría quitarle ese tipo de amor a menos que lo hiciera intencionalmente. A la mañana siguiente, Clare apareció inesperadamente en su habitación de motel. James se sorprendió. ¿Clara? No vine aquí a discutir. ¿Entonces por qué? Porque Lucy lloró toda la noche después de que te fuiste. Estaba asustada, confundida y no sabía qué más hacer que venir aquí. James abrió la puerta y la invitó a entrar. Clare entró y se sentó en la silla destartalada, con los ojos pesados. Sé que me culpas, y tal vez tengas razón. ¿Por qué lo hiciste? Cuando Mary murió, juré que no dejaría que Lucy sufriera otro trauma, y luego nunca regresaste. Recibía dinero todos los meses, pero ni llamadas ni visitas. Lucy dejó de mencionarte, y pensé que quizás era algo bueno. Pero no puedes borrarme de sus recuerdos. No lo hice a propósito, pero tampoco lo detuve, tal vez me equivoqué. James la miró y habló en voz baja. No te culpo por sentir dolor. Te culpo por convertir ese dolor en una razón para privar a un niño de sus recuerdos. Crees que la estás protegiendo, pero en realidad la estás dejando huérfana por segunda vez. Clare empezó a llorar. Por primera vez desde que James regresó no tenía frío. ¿Qué es lo que quieres hacer? No voy a discutir. Voy a demostrarle a Lucy quién soy y si tengo que hacerlo haré lo que pueda para recuperar a mi hija. Clare no respondió, se levantó y se ajustó el abrigo. Hoy es domingo, si quieres puedes llevar a Lucy al parque, pero solo por una hora. James asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Gracias. Pero recuerda, no le asustes. No lo haré. Una hora después, James llegó frente a la casa de Clare. Lucy estaba parada en la puerta sosteniendo una pequeña bolsa, su rostro todavía cauteloso. James se inclinó. ¿Quieres ir a ver los patos? El viejo parque sigue ahí. Lucy no respondió, pero asintió levemente. Durante todo el paseo, ella habló muy poco. James no insistió en el tema, contó historias al azar, sobre un pato que siempre graznaba demasiado fuerte, sobre la vez que se cayó al estanque mientras perseguía a una rata. Lucy sonrió débilmente una vez, pero rápidamente se dio la vuelta. James le dio un caramelo de fresa. ¿Recuerdas este sabor? Lucy dudó, luego se lo llevó a la nariz y susurró suavemente: creo que me gustaba antes. James no reaccionó fuertemente, solo sonrió. Sí, dijiste, papá, toma más mañana. Está bien. Lucy lo miró y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero mamá dijo: la hiciste sentir triste, la hiciste llorar. James se quedó congelado, esa frase lo golpeó directo en el corazón. Colocó suavemente su mano sobre su hombro. No fui perfecto, pero nunca dejé de amar a tu madre, y nunca dejé de amarte a ti. Lucy se dio la vuelta. En la tarde brumosa, padre e hija estaban sentados en aquel viejo banco de piedra, a menos de un palmo de distancia, pero era como si un mundo entero los separara. Después de visitar el parque, James no pudo dormir en absoluto. Las palabras de Lucy seguían resonando en su mente. Mamá dijo: la hiciste sentir triste. Él sabía perfectamente que Mary nunca había dicho eso. Antes de morir, siempre lo había defendido ante Lucy. Incluso en los cortos videoclips que había guardado, estaba claro que alguien había implantado recuerdos falsos en la cabeza de su hija, y eso era más aterrador que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, James decidió llevar a Lucy al hospital infantil de Albany, el mismo hospital al que él y Mary la habían llevado. Él llamó a Clare. Quiero llevar a Lucy a una evaluación. Ella no está enferma. Esto no es un examen médico, necesito que un psicólogo infantil mire su memoria y su estado emocional. No podemos ignorar esto por más tiempo, Clare. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Cuándo? Esta tarde ya he pedido cita con una psicóloga, tienen especialista en memoria disociativa infantil. Está bien, lo traeré, pero estaré allí también.
El hospital se inundó de luz blanca y olor a antiséptico. Pero nada de eso pudo disipar la creciente inquietud en el pecho de James. Lucy se sentó en silencio a su lado, sus dedos jugando con la cremallera de su mochila, sus ojos observando en silencio a los otros niños en la sala de espera. James seguía mirando el reloj. Después de un rato, apareció el médico. ¿James Walker? Hola, soy la doctora Christine Morgan, psicóloga infantil. Era una mujer de unos 40 años, con pelo hasta los hombros, figura esbelta y voz suave pero firme. Clare se levantó y le estrechó la mano, educada pero cautelosa. James intentó sonreír cortésmente. Gracias, doctor, por acceder con tan poca antelación. No hay problema, miré el archivo de Lucy que me enviaste por correo electrónico, es un caso bastante único. Christine se agacha a la altura de los ojos de Lucy y sonríe. Hola Lucy, ¿te gustaría jugar un jueguito con el doctor? Lucy miró a Clare le dio un pequeño asentimiento, la niña asintió vacilante. Después de que Lucy fue conducida a una habitación privada, James y Clare se sentaron en el pasillo esperando. La tensión entre ellos era tensa, como una cuerda de guitarra estirada hasta su límite. ¿No te parece extraño que no se acuerde de mí?, preguntó James. Los niños pueden olvidar si un ser querido está ausente el tiempo suficiente. Hasta el punto de preguntarle a su padre biológico, ¿quién eres? Esto no es normal y no puedo aceptar que sea una coincidencia. Clare agarró su bolso. ¿Qué estás insinuando? Sospecho que alguien está influyendo deliberadamente en su memoria y voy a averiguar quién es. Clare estaba a punto de responder, pero la puerta de la sala de exámenes se abrió y salió Christine, con aspecto serio. Por favor, pasen los dos. Me gustaría hablar con ustedes enseguida. Dentro de la oficina, Lucy estaba coloreando tranquilamente. Christine le hizo un gesto para que continuara jugando y luego sacó una silla para sentarse frente a James y Clare. Acabo de realizar algunas evaluaciones cognitivas básicas y entrevistas centradas en la memoria. No hay señales de daño cerebral físico. Sin embargo, se detuvo y su voz se hizo más lenta. Lucy muestra síntomas de una forma de amnesia disociativa, también conocida como pérdida de memoria selectiva. James frunció el ceño. ¿Quieres decir que sus recuerdos están desconectados? Así es, no se trata de una amnesia repentina, sino de un tipo de olvido selectivo a largo plazo. Esto ocurre a menudo en niños que sufren un trauma psicológico importante. El cerebro suprime instintivamente los recuerdos asociados con el dolor como mecanismo de defensa. Clare bajó la cabeza. James mantuvo sus ojos fijos en Christine. ¿Pero por qué también desaparecerían los buenos recuerdos, como jugar con tu papá o las fotos familiares? Porque si esos buenos recuerdos se entrelazan con el trauma de la separación y la pérdida, el cerebro puede borrarlo todo para evitar desencadenar dolor emocional. Christine se detuvo y miró a James directamente a los ojos. Tengo algunas preocupaciones. Algunas cosas que Lucy dijo durante la terapia de juego me hicieron preguntarme si su entorno actual estaba reforzando, o incluso manteniendo, este olvido. James se volvió hacia Clare. ¿Quieres decir que alguien lo está animando a olvidarme? Christine no respondió directamente. Ella abrió un cuaderno y leyó en voz alta. Cada vez que sueño, alguien me llama princesita, me duele el estómago y me mandan a pararme en el balcón. Mi tía dice, estos sueños son malos, solo me permiten recordar lo que es real. Christine miró hacia arriba. Estas son las palabras de Lucy durante un ejercicio de imaginación. Aún no saco conclusiones, pero creo que es necesario observar con atención el entorno en el que vivimos. James miró a Clare con el ceño fruncido y su voz sonó aguda. ¿Qué le hiciste? Clare se levantó bruscamente. Hice lo que tenía que hacer para protegerla. Christine levantó la mano para calmarlos. Por favor, mantengamos la calma. Organizaré una observación domiciliaria la próxima semana. Mientras tanto, lo mejor es crear un ambiente neutral para Lucy. James habló. Quiero pasar tiempo a solas con mi hija, al menos unas cuantas visitas a la semana, sin Clare presente. Clare se opuso inmediatamente. No, ella va a entrar en pánico, no sabes lo asustada que estaba. No lo sé, porque me dejaste sin ella durante 6 años. Christine intervino. Pueden coordinar un horario de visitas con mi ayuda o con un trabajador social.
Pero debo enfatizar esto, si hay evidencia de que alguien está manipulando deliberadamente la memoria del niño, la ley intervendrá. Clare volvió a sentarse lentamente, con los ojos pesados. Christine añadió suavemente. Piensa en Lucy. Ella no necesita una guerra. Ella necesita verdad y amor, de la manera correcta. En el camino de regreso, Lucy se sentó en silencio en el asiento trasero. James conducía, mirándola de vez en cuando por el espejo retrovisor. ¿Estás cansada, cariño? Lucy no respondió. Un momento después, ella preguntó. ¿Dijo la doctora Christine que había perdido la memoria? No exactamente. Simplemente olvidaste algunas cosas. Pero no importa, lo recordaremos juntos, lentamente. ¿Qué pasa si no quiero recordar? ¿Por qué no querrías hacerlo? Lucy permaneció en silencio. Porque si lo recuerdo, me temo que tendré que elegir. Y no sé a quién elegir. Esta frase dejó a James sin palabras. No tienes que elegir a nadie, Lucy. Solo quiero que sepas que nunca me rendí contigo. Esa noche, James se sentó en su escritorio y escribió su primera carta escrita a mano. Lo dobló con cuidado, deslizó un pequeño caramelo de fresa dentro y lo colocó silenciosamente junto a la puerta principal de Clare. En él sobreescribió. Solo para mi princesita. A la mañana siguiente, Lucy salió, vio el sobre y, vacilante, se agachó para recogerlo. Ella miró a su alrededor pero no vio a nadie. Al abrirlo, encontró un breve mensaje dentro. Puede que tú me olvides, pero yo nunca te he olvidado. Todavía recuerdo cada risa, cada sueño que me contaste. Si quieres podemos empezar desde el principio. Siempre estaré ahí. ¿Junta? Lucy sostuvo la carta, sus ojos brillaban. Ella no sabía por qué, pero algo dentro de ella se sentía cálido. No hay una razón clara, solo una repentina sensación de seguridad en su corazón. A la mañana siguiente, James decidió buscar a las personas que habían conocido a Lucy cuando era pequeña. Necesitaba comprobar qué tan distorsionados estaban sus recuerdos. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más sentía que algo iba realmente mal en la forma en que había sido criada. A lo largo de los años, iba en bicicleta hasta la antigua guardería a la que Lucy había asistido cuando era niña. Aunque habían pasado muchos años, el espacio todavía parecía familiar. El pequeño patio del colegio, con naranjos cerca de la puerta y la pared pintada con gatos juguetones. En la oficina del director, la señora Marta, la maestra que había enseñado a Lucy durante su último año de jardín de infantes, levantó la vista y lo vio. ¿Jaime? Sí, soy yo. Lo siento mucho por Mary. James asintió y sus ojos de repente se empañaron. Estoy aquí porque necesito preguntarte algo sobre Lucy. La señora Marta lo invitó a sentarse y le sirvió un vaso de agua. Bajó la voz. Ella era una de mis estudiantes favoritas. Ella siempre habla de su padre. Cada vez que alguien preguntaba, ¿quién te recogerá hoy?, ella gritaba, mi papá. James juntó sus manos con fuerza. Pero ahora ya no se acuerda de mí. Ni una sola cosa. Marta parecía aturdida. Esto no puede ser. Ella estaba tan cerca de ti. Venías a recogerla todos los miércoles e incluso jugabas con los demás niños delante de la casa. Eso fue antes de irme a Canadá. Sí, lo recuerdo. Después de eso, Clare, tu cuñada, comenzó a venir a buscarla. Un día dijo que Lucy dejaría de ir porque la estaban transfiriendo a otra escuela con un trato más amable. Le pregunté por qué y ella simplemente dijo, necesita paz y tranquilidad. Luego perdimos el contacto. ¿Has oído algo más de alguien? Un día, una profesora vio a Clare en el supermercado y le preguntó por Lucy. Clare le restó importancia diciendo, no hablemos del pasado. Su tono era muy firme. James bajó la cabeza y apretó los labios. Gracias. Lo que me acabas de decir significa mucho. Marta puso una mano sobre su hombro. Si necesitas que testifique de alguna manera, solo di la palabra. Vi la conexión entre tú y tu hija. Fue real. Nadie puede negarlo. De camino a casa, James se detuvo en una tienda de conveniencia familiar. La propietaria, la señora Caroline,
Era una mujer de unos 60 años que solía charlar con Mary cuando aún vivía. ¿Jack? Oh Dios mío, ¿realmente eres tú? Hola, señora Caroline. Acabo de regresar. Te ves tan agotada. Y había tantos rumores. ¿Qué oíste? Dicen que abandonaste a tu esposa y a tu hija. Que nunca volviste cuando María se moría. Que Clare tuvo que lidiar con el funeral y criar a Lucy como si fuera su propia hija. Pero no lo creí todo. Enviaba dinero todos los meses. Trabajé como loco para pagar el tratamiento de María. Pero nunca me dijeron la verdad sobre su condición. Lo sé. María solía venir aquí llorando y decía que no quería que la vieran así. Pero estoy seguro que ella todavía te amaba. James asintió y sus ojos se pusieron rojos. ¿Notaste algo extraño en Clare, en la forma en que crió a Lucy? Caroline miró a su alrededor y luego bajó la voz. Una vez vi a Clare gritarle a Lucy, solo porque la niña le preguntó, ¿dónde está papá? En otra ocasión, le di a Lucy una muñeca y Clare no la dejó llevársela a casa. Ella dijo que era una mierda, que le traía viejos recuerdos. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. Después de eso, Lucy se volvió más tranquila. Ella era tan vivaz que corría por todas partes. Ahora ella es como una estatua. ¿Estaría usted dispuesto a contar esta historia ante el tribunal si fuera necesario? Estoy listo. No me gusta este tipo de gestación subrogada que implica blanquear viejos recuerdos. James le estrechó la mano. Gracias. ¿En realidad? Esa tarde, James regresó a su habitación alquilada. Se sentó en el pequeño escritorio de madera y reprodujo la grabación de su conversación con Christine. La voz del médico resonó. Si alguien refuerza deliberadamente el olvido, ya no es un mecanismo natural, es una manipulación de la memoria. Cada palabra lo traspasó profundamente. Ya no tenía dudas. Clare no era solo la cuidadora de Lucy. Ella había hecho mucho más. Ella había moldeado deliberadamente la manera en que su hija pensaba sobre su padre biológico. Tarde esa noche, James salió con un sobre nuevo en su mano. Se quedó a unos metros de la casa de Clare, esperando que la luz de la habitación de Lucy se apagara antes de colocar silenciosamente la carta en la puerta. Hija mía. Hoy conocí a su antigua maestra, la señorita Marta. Ella todavía recuerda la forma en que sonreías cuando hablabas de mí. Una vez me dibujaste en tu cuaderno de bocetos y dijiste, papá es un superhéroe con una nariz grande. No me dolió en absoluto, me reí hasta llorar. Fuiste la única alegría que me ayudó a sobrevivir esos días fríos en Canadá. Si alguna vez sientes ganas de recordar, simplemente golpea la ventana 3 veces. Siempre esperaré. A la mañana siguiente, mientras James pasaba, vio la ventana de Lucy ligeramente abierta. Había un trozo de papel pegado dentro. Desfile de marcadores rosas. No estoy seguro, pero quiero escuchar más. James sintió que se le rompía el corazón. Frunció los labios y rápidamente se dio la vuelta para ocultar sus lágrimas. Esa tarde, Clare lo llamó inesperadamente y le pidió que se reuniera con él en un pequeño café cerca de la plaza. Él vino y se sentó frente a ella, con la mirada fija. ¿Estás buscando a alguien, no? Voy a recuperar lo que le pertenece a mi hija. ¿Qué pasa si digo que estoy equivocado? James frunció el ceño. Clare respiró profundamente. Nunca pensé que admitiría eso, pero sí. Intenté reemplazarte en la mente de Lucy. No porque te odiara. Pero porque estaba celoso. Celosa porque incluso cuando no estabas allí, ella seguía soñando contigo, llamando tu nombre mientras dormía. Y nunca pude llenar ese vacío. Tenía miedo de que si ella recordaba. Acababa de vencer a la tía Clare otra vez, así que decidiste borrarme de su memoria. Clare miró hacia abajo, con los ojos rojos. No me había dado cuenta de lo lejos que había llegado, susurró, pero ahora empiezo a tener miedo. Bien, respondió James con voz fría y firme, sin temblar ya por la vacilación, porque estoy cansado de ser paciente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz tensa. Solicito la tutela, dijo, tranquilo pero decidido. Tengo testigos, grabaciones y testimonios de personas que presenciaron lo sucedido. No necesito discutir más,
el tribunal decidirá. Clare esbozó una sonrisa amarga y el dolor marcaba su expresión. Lucy me va a odiar. No, respondió James con suavidad. Si te detienes ahora y la dejas recordar libremente, puede que te perdone, pero si continúas, la perderás para siempre. Clare se sentó en silencio por un largo momento, con los ojos desenfocados, luego asintió lentamente. Un mes, te doy un mes. Si ella se acuerda durante ese tiempo, no te detendré. No necesito tu permiso, respondió James con un dejo de respeto en su voz, pero gracias por ser honesto. James llegó a casa, abrió su portátil y empezó a escribir la solicitud de tutela temporal. Sabía que la batalla que le esperaba sería larga, pero por primera vez, sintió que se le abría una puerta de verdad. La solicitud de tutela temporal se presentó ante el Tribunal de Familia del Condado de Albany. Su abogado, Daniel Spencer, un hombre de mediana edad de aspecto pulcro y voz tranquila y firme, ayudó a James a completar todos los trámites necesarios en tan solo 3 días. Su situación es bastante particular, dijo Daniel, dejando su pluma estilográfica sobre la mesa, pero con las pruebas y los testimonios que ha reunido, las posibilidades de obtener una tutela temporal son sólidas. ¿Y si Lucy no coopera?, preguntó James en voz baja, presa del miedo. Esto no cambia la realidad, el niño no tiene derecho a tomar la decisión final, especialmente cuando muestra signos de manipulación psicológica. James asintió, sabiendo que esta pelea no era solo legal, se trataba del corazón de una niña dividida entre dos mundos. Y quien había iniciado este conflicto, ahora lo sabía con claridad, era Clare. Esa tarde, James fue a casa de Clare como había planeado. Ya no dudó en la puerta, esta vez, llamó con seguridad, con la mirada fija. Clare abrió la puerta, su cara como el hielo. Sabía que vendrías, dijo rotundamente. Bueno, respondió James, tenemos que hablar. Ya no vamos a dar más vueltas. Ambos entraron a la sala. Lucy estaba en el dormitorio, con la puerta entreabierta. James vio la silueta de su hija a través de la rendija, sus ojitos penetraban entre las sombras. No dijo nada, pero sabía que esas pequeñas orejas estaban escuchando cada palabra. Clare se sentó en el sofá con los brazos cruzados. James permaneció de pie, negándose a sentarse. He solicitado la tutela temporal, afirmó con claridad. En los próximos 7 días el tribunal citará a ambas partes y emitirá una decisión preliminar. Clare dio una sonrisa fría. Así que finalmente decidiste actuar, después de todos estos años de renunciar a él. No abandoné a nadie, replicó James. Trabajé para salvar a Mary. Lo sabes. ¿Dinero? Alzó la voz Clare. El dinero no sustituye la presencia. Cuando Mary estaba en el hospital, fui yo quien le sostuvo la mano cuando exhaló su último aliento. Fui yo quien sostuvo a Lucy cuando gritó. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba?, repitió James con la voz quebrada. Estaba en Canadá, trabajando 16 horas al día. Dormía en camiones refrigerados, lavaba platos, transportaba mercancías. Todo para que pudieras pagar las facturas del hospital de Mary. Clare saltó y volvió a alzar la voz. ¿Entonces por qué no regresaste? Porque María no quería que la viera así. Porque me escribió para decirme que me quedara, que siguiera trabajando. Porque no me dijiste la fecha de su muerte. El aire en la habitación estaba helado. Lucy abrió la puerta silenciosamente un poco más, lo suficiente para ver a sus padres discutiendo, con lágrimas en los ojos. Después de su muerte, dijo James en voz más baja, nadie me mantuvo al tanto. Escribí correos electrónicos, llamé, pero todo quedó en silencio. Luego recibí una carta, Lucy está bien, vive con la tía Clare. Nada más. Clare volvió a sentarse lentamente, con las manos temblorosas. Hice lo que pude, James. ¿Crees que fue fácil criar a un niño sumido en el trauma, despertándose cada noche gritando, mamá, y llorando por su padre? Ya no soportaba oír tu nombre. Lo odiaba. Te odiaba por tu silencio, odiaba que mi hermana te amara tan ciegamente. No amaste realmente a Lucy, susurró, si ese amor comenzó alejándola de ti. Clare lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. La amo más que a mí mismo. Le di todo, le enseñé a cantar, le cociné, la llevé al médico. ¿Sabes cuándo le vino la primera regla?
Se aferró a mí llorando, aterrorizada, sin saber qué hacer. Ni tú, ni yo. James reprimió su emoción. No negaré que la cuidaste bien. Pero no tenías derecho a borrar sus recuerdos, nadie tiene ese derecho. Al principio no quería, dijo Clare con la voz quebrada. Solo quería que su dolor desapareciera. Luego empezó a preguntar menos y a olvidar más, y lo dejé pasar. No, dijo James con firmeza, no permitiste que sucediera. Reforzaste ese olvido. Le hiciste creer que lastimé a su madre. Hiciste que tuviera miedo de escuchar mi nombre. Le lavaste el cerebro a una niña. Clare rompió a llorar por primera vez, el caparazón de hierro de la fuerte mujer se quebró, revelando a la tía aterrorizada que había en su interior. No quería perderla. Tenía miedo de que un día volvieras, te la llevaras y me quedara solo otra vez. James guardó silencio durante un largo momento, luego habló lentamente, cada palabra deliberada. La perdiste hace mucho tiempo, Clare, porque el amor que controla no es amor. Lucy salió de la habitación con el rostro confundido y asustado. Caminó lentamente hacia ellos, mirando a los dos adultos que estaban frente a frente, llorando. No lo entiendo todo, dijo en voz baja, pero quiero saber la verdad. James se arrodilló para estar a su altura. Estoy aquí para contártelo todo, dijo en voz baja. No te obligaré a recordar nada. No te obligaré a elegir nada. Solo quiero que sepas que nunca te abandoné. Lucy miró a Clare y luego volvió a mirar a James. Me siento confundida, dijo. Me importa la tía Clare, pero también siento que algo dentro de mí intenta decirme algo que no entiendo. Este es tu verdadero recuerdo, mi princesita, dijo James suavemente, y cuando estés lista, estaré allí, paso a paso. Clare miró a Lucy con los labios apretados. No tienes que elegir. Si quieres quedarte, no te detendré. Si quieres saber más, tampoco te detendré. Lucy asintió, y de repente dio un paso adelante y abrazó a James. No fue un abrazo completo, no fue natural, pero fue un paso que James alguna vez pensó que nunca sería capaz de dar. La envolvió suavemente con sus brazos y susurró, «Estoy aquí. Siempre aquí». Esa noche, James se reunió con su abogado, Daniel, para actualizar el caso con una transcripción de la conversación. Daniel escuchó y asintió lentamente. Si Clare acepta que Lucy se reúna contigo a solas durante el periodo temporal, sería una ventaja considerable. Pero no creo que las cosas salgan bien. Claro que no, respondió James, pero la verdad está empezando a salir a la luz, y lo más importante, Lucy duda. Con un poco de paciencia, sus verdaderos recuerdos regresarán. James asintió nuevamente, con ojos decididos. Nunca más dejaré que nadie me arrebate a mi hija. 7 días después de la tensa conversación en casa de Clare, el Tribunal de Familia de Albany celebró una audiencia preliminar para considerar la solicitud de tutela temporal de James. En la pequeña sala, una tenue luz se filtraba por las ventanas esmeriladas, enfriando la habitación. James se sentó junto a su abogado, Daniel Spencer, con las manos entrelazadas. Frente a él, Clare estaba sentada, con el rostro paralizado, pero su aire desafiante había desaparecido. Lucy fue ubicada en una habitación separada, vigilada por una pantalla para evitar el contacto directo con las partes. La jueza, Teresa Hill, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero no agresiva, revisó el expediente, enumerando las pruebas una por una, cartas manuscritas, testimonios de la maestra Marta, su vecina Caroline y el informe de la doctora Christine. Dada la situación actual, el juez Hill afirmó claramente. El tribunal concede al señor James Walker el derecho a visitar y cuidar a Lucy durante un mes, inicialmente bajo la supervisión de un trabajador social, y posteriormente a visitas sin supervisión si se considera que su condición es estable. Clare apretó la correa de su bolso, pero no puso objeción. James respiró aliviado, pero antes de que pudiera sentir verdadera alegría, un acomodador anunció. A Lucy le gustaría hablar. La pantalla se iluminó. Lucy estaba sentada sola, sosteniendo un peluche, con la mirada tensa. Dudó un momento y luego miró a la cámara. Yo no quiero quedarme con él, dijo. El corazón de James se congeló. Lucy continuó con voz temblorosa. Mamá me dijo que no confiara en él, lloraba a menudo por él.
No lo recuerdo muy bien, pero siento que me pone nerviosa. No sé por qué, pero tengo miedo. James bajó la cabeza. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el corazón. Esperaba un abrazo, un papá, pero su propia hija lo rechazó. Esa tarde, James se sentó en silencio en su habitación. La tenue luz del sol que entraba por la ventana no lograba calentar su frío interior. Encendió la computadora y vio un vídeo de hace 6 años. Papá, levántame hasta el cielo. Dios mío, esta princesa pesa demasiado. No digas que soy aburrido. Eres un inútil. La risa en el vídeo, una vez alegre, ahora es tan afilada como un cuchillo. Llamaron a la puerta. James abrió. El señor Arthur estaba allí, con un pequeño fajo de papeles en la mano. Vi que Lucy dejó esto en mi puerta. Probablemente quería dártelo, pero cambió de opinión. James lo abrió. Dentro había un dibujo garabateado, un hombre de pie a lo lejos, con una pequeña línea en una esquina. ¿Qué pasa si recuerdo mal? Apretó el dibujo contra su pecho mientras las lágrimas corrían de sus ojos. En su primer día como niñera de Lucy, James preparó todo con esmero. Ordenó el pequeño apartamento. Compró algunos juguetes de segunda mano que le gustaban y preparó la sopa de calabaza que Mary estaba cocinando. La puerta se abrió. Lucy entró acompañada de la trabajadora social, Ellen Barnes, una mujer de mediana edad de porte amable pero firme. Ella estará aquí hasta las 5 de la tarde. Yo estaré en la sala, dijo. Lucy se quedó en silencio en la puerta. James se inclinó hacia adelante. Hola, cariño, ¿quieres un poco de jugo de naranja o té de manzanilla? Lucy negó con la cabeza. Entró lentamente y se sentó en el sofá, evitando su mirada. Se sentó a una distancia segura y ofreció una pequeña caja. Tengo un regalo. No me presiono para abrirlo, pero creo que era tu mejor amigo. Lucy abrió la caja. Dentro había un osito de tela con una oreja arrancada. Se quedó paralizada. ¿Nuestra Camila? Sí, la sostuviste en tus brazos todas las noches durante 3 años. Cada vez que salíamos, decías, papá, Camila también viene. Lucy abrazó al oso contra su pecho, sin decir nada, pero sus ojos brillaban. James no insistió más. Sacó un libro de cuentos de hadas. Me hiciste leer esto 3 veces por noche. Cuando se rompió una página, culpaste al gato. Lucy se rió levemente y luego se detuvo, como si temiera haber traicionado a alguien. Pero mamá dijo, que la dejaste. James se enderezó, con voz firme. No la abandoné, fui a salvarla, dijo, cada palabra temblando bajo el peso de años no pronunciados. Envié hasta el último centavo que gané, pasé noches en vela intentando ganar lo suficiente. Tu madre lo sabía. Pero la tía Clare decidió decirte algo más. Lucy entrecerró los ojos, el aire a su alrededor estaba quieto y tenso. Mi tía nunca me mintió. Quizás no, respondió James con voz más suave. Quizás pensó que era lo mejor para ti. Pero mereces saber la verdad. Lucy bajó la mirada, en silencio. La tarde terminó en silencio, un silencio denso que flotaba en el aire como una niebla que no se disipaba. No dijo nada al irse. James simplemente se quedó allí, viendo cómo se alejaba el coche, con el corazón encogido en las costillas como si intentara escapar. Supo entonces que este no iba a ser un mes fácil. En los días siguientes, James persistió, luchando en silencio por conectar. Cada día, escribía cartas a mano, dibujaba imágenes divertidas y se grababa leyéndole cuentos de hadas a Lucy antes de dormirse. Algunos días, ella venía sin decir nada. Otras veces, respondía solo con 1 o 2 palabras. Y otras, lloraba, con el rostro desencajado al oír la melodía, Flores de Amapola, la canción de cuna que cantaba su madre. Un día, Lucy preguntó en un susurro, si mamá nunca me dijo que me alejara de ti, ¿entonces por qué tengo miedo? James le sostuvo la mirada. Porque puedes hacerle creer a un niño que tiene miedo si lo dice suficientes veces. Pero no es tu culpa. Es mía, por no haber vuelto antes. Lucy bajó la cabeza. ¿Una vez tuve un sueño? Alguien me levantó y me llamó, princesita. Fue muy reconfortante.
Pero cuando se lo conté a la tía Clare, me regañó. Ese sueño fue real, dijo James, con dolor y esperanza entremezclados en su voz. ¿Me llamaste así? Por primera vez, Lucy no apartó la mirada. Permaneció inmóvil. Presente. Un día, Ellen, la supervisora, se reunió con James para una conversación privada. Veo un progreso positivo, dijo. Lucy ya no se está echando atrás como antes. Pero todavía hay un claro conflicto emocional en su interior. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó James. Continúa, respondió Ellen. No fuerces nada. Deja que el amor te guíe. Esa tarde, James fue al parque. Era el mismo donde él y Lucy se habían tomado su primera foto juntos, con sus deditos agarrando un globo con forma de corazón. Se quedó allí, mirando el banco, invadido por los recuerdos como una marea silenciosa. Entonces, una pequeña mano tocó la suya. James se dio la vuelta. Era Lucy. Tía, déjame salir un rato. ¿Completamente solo? Ella está al otro lado de la calle, dijo Lucy. Quería hablar sin que nadie me escuchara. James se arrodilló, sus ojos al nivel de los de ella. Lucy suspiró, no sé qué es verdad. Pero, quiero intentar creerlo de nuevo. James abrazó a su hija sin decir nada. La brisa jugueteaba suavemente con su cabello. En el cielo, un globo se elevaba, capturando el último resplandor dorado del crepúsculo como una oración susurrada. Esa mañana, el cielo estaba nublado. Nubes grises envolvían Albany, como si toda la ciudad sintiera el peso en el pecho de James. De pie frente al juzgado, aferraba una gruesa carpeta solicitada por el juez. Dentro había notas detalladas de las últimas 3 semanas, su cariño por Lucy, cada salida, cada anécdota, cada lágrima derramada tras soñar con un hombre sin rostro que la llamaba princesita. El abogado Daniel le dio una palmadita en el hombro a James para tranquilizarlo. Mantén la calma. Esta no es la última audiencia de hoy. Es solo un informe de progreso. Pero el resultado podría influir considerablemente en la decisión final del tribunal dentro de un mes. Tengo miedo, admitió James. ¿Qué pasa si Lucy todavía decide no creerme? No te preocupes por si te cree o no, dijo Daniel. Las emociones de un niño, divididas por lagunas en la memoria, son como un laberinto. Lo que importa es que te conviertas en la luz en ese laberinto. La sala del tribunal era pequeña, pero estaba abarrotada. La jueza Teresa Hill estaba sentada en el centro. A su derecha estaba la trabajadora social Ellen Barnes, y a su izquierda, los abogados de James y Clare. Lucy había sido excusada de asistir a la audiencia, pero su declaración final estaba a punto de ser leída. La jueza Teresa abrió el caso. Durante las últimas 3 semanas, el señor James Walker ha realizado 21 visitas consecutivas a Lucy, cada una de 2 horas de duración. 15 de estas visitas han sido supervisadas, mientras que 6 han sido sin supervisión, ya que la trabajadora social las ha considerado poco estresantes. Ella miró a ambas partes. Del informe de la señora Ellen Barnes, continuó el juez, citaré textualmente, Lucy aún confunde sus recuerdos verdaderos con los falsos, pero ha comenzado a expresar emociones positivas hacia James. Ya no lo evita, conversa con él e incluso lo abrazó mientras se quedaba dormido en el sofá. Este es un avance significativo en un caso de trastorno de memoria disociativo. James bajó la cabeza, con la mirada nublada. Clare miraba al frente, con el rostro indescifrable. Además, continuó el juez, Lucy escribió una breve entrada en su diario. Su profesora confirmó que efectivamente era ella. La leeré en voz alta. Todavía no sé si lo recuerdo o si estoy soñando. Pero me gusta oír al señor James contar historias. Me gusta su voz. Y cuando dice princesita, siento que algo se agita dentro de mí. No entiendo por qué. Quizás sea algo antiguo. Pero quiero conservar esa sensación. El silencio invadió la sala. Incluso Clare dejó escapar un pequeño suspiro. Dado este progreso, declaró el juez al cerrar el caso, concedo al señor James la custodia continua de Lucy por lo que resta del mes, sin supervisión, y con permiso para sacarla de la casa de Clare durante el día. También recomiendo actividades que estimulen la memoria, como revisitar lugares familiares y usar fotos, sonidos y canciones del pasado para promover la recuperación natural de la memoria.
Clare habló con una voz apenas audible: si Lucy decide, no la detendré más. El juez estuvo de acuerdo. A finales de mes se tomará una decisión final sobre la tutela permanente. Hasta entonces, espero que ambas partes respeten las emociones del niño y cooperen por su bienestar. Ese día, James llevó a Lucy a una colina al oeste del pueblo, el mismo lugar donde él y Mary la habían llevado a volar cometas. Atada a la parte trasera del coche llevaba una vieja bicicleta rosa, restaurada con cariño por un amigo que la había conservado durante todos estos años. Lucy estaba sentada en el asiento trasero, abrazando suavemente la cintura de James. Aunque aún no lo había llamado papá, el pequeño abrazo le derritió el corazón. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó. Lucy miró a su alrededor, con el pelo al viento. No, pero me resulta familiar. James estacionó la motocicleta y la condujo hasta el montículo más alto. Sacó una radio vieja y presionó play. Una voz comenzó a cantar. Nada menos que María, la amapola más bonita, no estés tan distante, por favor ámame. Lucy se quedó paralizada. Yo conozco esa canción. Tu madre la cantaba todas las noches antes de dormir, dijo James en voz baja. La grabé y la guardé todo este tiempo. Lucy rompió a llorar, agarrándose el pecho. ¿Por qué sueño con mamá y una mano enorme acariciándome el pelo, pero nunca veo su cara? James le tomó la mano. Porque era yo. Te abracé todas las noches mientras tu mamá estaba en el hospital. Me decías, papá, no te muevas. No puedo dormir sin tu mano. Lucy levantó la vista, con los ojos brillantes. Pero, un día grité, es un hombre malo. Dije, mamá te odiaba. Porque alguien te lo hizo creer, dijo James. Pero los recuerdos verdaderos no desaparecen. Simplemente se duermen. Lucy temblaba. Quiero recordar. Pero tengo miedo. James la abrazó. No pasa nada. Aunque nunca lo recuerdes, te sigo queriendo. Te amo con todos los recuerdos que has perdido. Durante la última semana antes de la audiencia, James llevó a Lucy a lugares que conocían: la vieja librería donde una vez le había comprado cómics, la panadería donde Mary había trabajado a tiempo parcial, finalmente, la pared de ladrillos al lado de su antigua casa, donde Lucy una vez había dibujado una imagen de 3 personas tomadas de la mano. Lucy se detuvo, mirando el dibujo descolorido. ¿Dibujé esto? Sí, dijo James, tu madre le tomó una foto y la colgó sobre tu cama. Lucy extendió la mano y la rozó con fuerza sobre las líneas desgastadas. Siento algo, muy cálido. James le puso una mano en el hombro. ¿Basta? No necesitas recordarlo todo. Solo confía en esa sensación. Lucy se volvió hacia él. Su rostro aún conservaba el de una niña, pero su mirada se había suavizado. ¿Señor James? Sí. Si te llamara papá, ¿te parecería bien? James se atragantó. No respondió. La abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían a raudales. Desde lejos, Clare permanecía en silencio bajo la dorada luz de la tarde, con los dedos apretados alrededor del borde de su abrigo. Ellen se acercó y dijo en voz baja, he sido tutora de muchos niños, pero Lucy es una de las pocas. Tiene la fuerza suficiente para navegar por semejante laberinto de emociones. Clare no se dio la vuelta. Llevo tanto tiempo equivocada. Pero te detuviste a tiempo. Eso también es una forma de amor. Clare asintió, luego se dio la vuelta y se alejó, su figura desapareciendo lentamente en el sol poniente. Mañana el tribunal dará a conocer su decisión final. Pero para James, un solo abrazo, una palabra tentativa, papá, un brillo en los ojos de su hija, fue suficiente para hacerle saber que nunca había perdido realmente a Lucy. Ella solo se había perdido. Y ahora poco a poco iba encontrando el camino de regreso. Esa noche, tras regresar de la colina, Lucy no dijo mucho. Pero le envió un mensaje en la tableta que él le había dado. Quiero oír a mamá cantar esa canción otra vez. ¿Puedes ponerla mañana? James no respondió de inmediato. Le temblaban las manos al abrir la vieja grabación de la voz de Mary y enviarla junto con un mensaje. Duerme bien, mi princesita. Esa noche, se sentó en su escritorio hasta tarde, rebuscando en la caja de recuerdos que había guardado durante 6 años en Canadá.
Dentro había todo tipo de tesoros extraños, un lazo rosa deshilachado en el pelo, una foto de él y Lucy vestidos de Elsa para Halloween, su primer diente de leche en una bolsita de tela, y lo más importante, una breve grabación en un teléfono viejo de Lucy diciendo papá por primera vez. A la mañana siguiente, James preparó todo y lo colocó en una pequeña caja etiquetada, si estás listo para recordar. Al llegar, Lucy estaba más callada que de costumbre. Pero su mirada ya no era cautelosa. Recorrió el apartamento con la mirada como si buscara algo que le había pertenecido. James sonrió. Hoy tengo una sorpresa para ti. Lucy levantó la vista. ¿Qué pasa? James abrió la caja. Primero, le mostró el lazo rosa. Te pusiste esto cuando tenías 3 años, el primer día de clases. Le pediste a mamá que te hiciera 2 lazos, pero los ató torcidos. Así que los arreglé, y lloraste, exigiendo que te los volviera a torcer. Lucy recogió el arco con el ceño ligeramente fruncido. Me suena. Entonces James sacó una foto descolorida. Dentro. James cargaba a Lucy en su espalda, ambos sonriendo ampliamente frente a un parque acuático, su risa congelada para siempre en la foto que tu madre tomó ese día. Me pediste que te llevara en mi espalda desde la mañana hasta el mediodía, tu voz tan dulce y persistente, y dijiste que si estaba cansado, harías que mamá se convirtiera en papá. Lucy se ríe, su voz teñida de reconocimiento, eso suena como yo. ¿Por qué eres tú? Revolvió la caja y sacó una pequeña grabadora de voz. Se escuchó la voz de un niño, clara y entrecortada, papá, papá, me caí, ay, abrázame. Lucy estaba sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios se separaron. Fui yo. Sí, tenías 2 años y medio. Te caíste mientras aprendías a andar en bicicleta de equilibrio. Lloraste como si el cielo se cayera y te cargué toda la tarde. Mamá se rió y dijo, ambos deberían ser actores. Lucy se cubrió la cara. Los sollozos brotaron de su pecho como olas que se estrellan contra la piedra. No lo recuerdo. Pero mi corazón duele y está caliente. No entiendo. James se arrodilló ante ella y le secó suavemente las lágrimas. No tienes que entenderlo todo. Solo siéntelo. Lucy asintió lentamente. Entonces, de repente, como si las palabras hubieran abierto algo en su pecho, ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello. No sé si esté bien llamarte papá. Pero yo quiero creer. James abrazó a su hija con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Podrías llamarme papá 1000 veces y aún así no sería suficiente. Esperé 6 años para escucharlo una vez. Al día siguiente, James llevó a Lucy a visitar el cementerio donde estaba enterrada Mary. La pequeña y modesta tumba aún contenía flores frescas. Clare continuó viniendo regularmente. Lucy permaneció un largo rato parada frente a la lápida, con su pequeña mano sujetando firmemente la de James. Extraño a mamá. Pero no recuerdo su abrazo. Es como si alguien apagara la luz en mi cabeza. Los recuerdos no se desvanecen. Simplemente cierran sus puertas. Pero el corazón siempre recuerda. Lucy se arrodilló lentamente y colocó un pequeño trozo de papel sobre la tumba. Mamá. Si alguna vez amé a papá. Por favor no te enojes. Porque todavía te amo. Esa noche, Clare llegó a la casa de James inesperadamente. Sin llamada. No es necesario concertar cita. Cuando James abrió la puerta, Clare permaneció en silencio. En su mano había un collar antiguo. Lucy usó esto cuando era pequeña. ¿Te acuerdas? James asintió y lo tomó. Fue para su 4º cumpleaños. María lo eligió. Me opuse. Tenía miedo de que se rompiera. Pero lo usó durante 3 años seguidos. Clare entró en la casa y vio a Lucy sentada en la esquina, dibujando. La niña miró hacia arriba. Muchas Clares. Clare se acercó y se sentó en el suelo frente a Lucy. Sus miradas se cruzaron, llenas de cosas no dichas. ¿Me perdonas? Lucy levantó su dibujo. Mostró a 3 personas. Una mujer con un moño, claramente Clare. Un hombre con una gran sonrisa, James. Y una niñita parada entre ellos.
Fuiste mi hogar una vez. Pero ahora tengo que recordar mi primera casa. Clare estalló en lágrimas. Me equivoqué, Lucy. Intenté hacerte olvidar a tu padre porque tenía miedo de quedarme atrás. Yo era egoísta. Estaba celoso de Marie. Celoso de que ella tuviera tu amor, el amor que pasé toda mi vida persiguiendo. Lucy colocó suavemente su mano sobre la de Clare. No me perdiste. Es solo. No dejaré que nadie reemplace a mamá ni a papá. James se quedó allí, mirando a los dos besarse. Las lágrimas corren por su rostro. Finalmente se acercó y se sentó junto a ellos. Claire. Gracias por nunca renunciar a él. Y gracias por parar finalmente. Clare miró hacia arriba, sus ojos estaban rojos. Me iré. Así que no la molestaré más. Pero si un día ella me necesita. Siempre seré tía Clare. Lucy abrazó a Clare con fuerza. James no dijo nada. Simplemente colocó una mano sobre el hombro de su excuñada y asintió suavemente. Una semana después, James recibió la citación para la audiencia final. Mientras preparaba algunos documentos, recibió inesperadamente un sobre grueso de Clare. Dentro había un formulario de transferencia voluntaria de tutela completa, junto con una carta escrita a mano. Jack. Ya no estoy esperando la decisión del tribunal. Lucy eligió. Y debería dejarlo ir. Cuídala con el corazón que una vez envidié, el corazón de un verdadero padre. James dobló la carta. Él se sentó. Y sus hombros temblaron de alivio. En la mañana de la audiencia, Lucy fue llevada a la corte. Pero esta vez, ella extendió la mano y tomó la mano de James. Quiero hablar yo mismo con el juez. La jueza Teresa asintió. Vas y, Lucy. Lucy se eleva. Sus manos temblaban ligeramente. Pero sus ojos brillaban intensamente. No sabía quién era mi padre. Tenía miedo. Pero entonces escuché su voz. Vi fotos. Los recuerdos volvieron como una inundación. Ahora lo recuerdo. Y quiero vivir con mi padre. El juez miró a Clare. Clare asintió en silencio. Retiro mi objeción. Teresa sonrió y golpeó suavemente su martillo. El tribunal concede la tutela plena al señor James Walker. En ese momento, James se volvió hacia Lucy. Ella se ríe, sus ojos brillan. ¿Junta? Ahora lo recuerdo. James no dijo nada. Se arrodilló y abrazó a su hija. Por primera vez en 6 años, la sostuvo en sus brazos sin miedo a perderla de nuevo. Un mes después de que el tribunal concediera oficialmente a James la tutela plena, la vida entre padre e hija se ha estabilizado gradualmente. James alquiló un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad, lleno de luz, espacio para los dos y, lo más importante, lo suficientemente cálido para contener un alma que durante mucho tiempo se había sentido vacía. Todas las mañanas, James se levantaba temprano para preparar el desayuno. Colocó una pequeña flor en la bandeja y llamó a la puerta de Lucy. Pequeña princesa. Es hora de tostadas de queso. Lucy se rió detrás de la puerta. ¿Junta? Hoy quiero tostadas de chocolate. Oh, la princesa quiere cambiar el menú. Entonces el jefe James obedecerá. Fue el tipo de conversación que James nunca pensó que volvería a escuchar. Hace apenas 2 meses, cada vez que Lucy lo llamaba papá, una poderosa mezcla de alegría y tristeza por los años perdidos lo invadía. El sábado por la tarde, James llevó a Lucy a su antiguo parque, aquel donde se reunían cada semana. Esta vez Lucy no se escondió detrás de él como antes. Corría libremente por el camino empedrado, sosteniendo a Cama, el osito que James había salvado hacía tantos años. ¿Junta? Recuerdo. Me caí allí. Lucy señaló una esquina con un pequeño puente. James sonrió. Así es. Estabas persiguiendo a un gato callejero. Lloraste tan fuerte que todo el parque te escuchó. Mamá te llamaba pequeña reina del drama. Y la llamaste directora mandona. Ambos se rieron. El sonido de su risa resonó en la tarde dorada, atrayendo la atención de los transeúntes. James se sentó en un banco de piedra y sacó un pequeño cuaderno cubierto con tela azul.
¿Sabes qué es? Lucy negó con la cabeza. Un diario que guardé para ti. Durante 6 años. Cada mes te escribía una carta. Pero nunca los envié. Tenía miedo de que nunca los leyeras. Ahora, si quieres, te dejo que los leas, poco a poco. Lucy tomó el cuaderno y lo abrazó fuertemente. Lo leeré. Cada palabra. Porque ninguna palabra es desperdiciada. James se atragantó, luchando por contener las lágrimas. Esa noche, mientras James lavaba los platos, Lucy corrió a la sala de estar con una pequeña carta en la mano. Papá. Esto es de la tía Clare. Me pidió que te lo diera. James se secó las manos, tomó la carta que su hija le ofrecía y la abrió con una lentitud casi solemne. La letra, familiar y ligeramente sesgada, se sintió de inmediato como un peso que se posaba sobre su pecho, trayendo consigo el pasado, el dolor, la paz mezclada con lo irreparable. Jack. Me fui de Albany. No huir. Pero porque ahora lo entiendo. Mi presencia ahora es solo una sombra del pasado. Lucy ya no me necesita. Y lo acepto. Durante mucho tiempo pensé que era un reemplazo. Pero en realidad yo solo era un intermediario. Un pasaje, una espera. Déjala ser ella misma. Sin tener que forzar tu corazón para amar a alguien por deber. Y si un día tengo el suficiente coraje, regresaré. No recuperar lo que nunca tuve. Pero pedir perdón. Claire. James dobló la carta con cuidado, sin decir una sola palabra. El silencio en la habitación era denso pero apacible, como una manta sobre una herida aún caliente. Lucy lo miró con ternura y luego susurró. No odio a la tía Clare. Ella me llevó en sus brazos cuando tenía fiebre. Ella me enseñó canciones. Ella me meció para dormirme. Pero no sabía quién era sin ti. James la abrazó fuerte, en un abrazo largo y silencioso, como si este gesto pudiera curarla de un olvido que había sufrido durante tanto tiempo. Y en un suspiro, murmuró contra su cabello. El amor verdadero nunca tiene límites. El guía. Y ahora, has encontrado el camino de regreso. El fin de semana siguiente, James llevó a Lucy a visitar su antigua casa, el pequeño nido donde una vez latió el tranquilo corazón de su familia. Aunque la casa había cambiado de dueño, James pidió amablemente permiso para volver a visitarla. Los nuevos dueños, una pareja de ancianos de mirada amable, aceptaron con discreta amabilidad. En cuanto cruzaron el umbral de la sala, Lucy se quedó quieta, en silencio. Sus ojos recorrieron las paredes recién pintadas hasta que una de ellas se detuvo de repente. Allí, apenas visible bajo la pintura fresca, vio una vieja mancha de tinta, un remanente olvidado pero persistente, justo donde, años antes, había dibujado un torpe corazón y escrito: Papá y mamá y Lucy. Lo hice cuando tenía 4 años. Con un marcador morado. James estalló en una tierna risa. ¿Y acusaste a tu madre? Lucy se arrojó a sus brazos, con lágrimas en los ojos. Esta casa ya no es nuestra. Pero todavía recuerdo el sentimiento de tener ambos padres. Y James sonrió. No esa sonrisa tensa e incierta de un hombre que espera volver a ser padre. Pero esa sonrisa serena, plena y pacífica de un padre que finalmente se había convertido en uno. Ya no por título, sino por amor vivido. Esta historia es un recordatorio conmovedor, casi sagrado, de que el amor verdadero nunca se desvanece. Aun cuando esté enterrado bajo los años, cubierto por el silencio o ahogado en el dolor de la ausencia. En su doloroso viaje para encontrar a su hija, James demostró que la perseverancia, la sinceridad y el perdón pueden curar las fracturas más profundas de la memoria. Aquellos que el tiempo solo no les alcanza para cerrar. Pero esta historia es también una advertencia. Porque intentar controlar el amor, o imponerlo, incluso con las mejores intenciones, puede causar heridas invisibles y duraderas. Deja que el amor muestre el camino. Y no tener miedo. Y sobre todo, nunca celos.